estar en la casa del Señor. Darle gracias a Dios por poder compartir y lo que nos leía Eli y que después nos leyó algo Sebas, descubrir nuevamente y lo que cantábamos al final, que la vida tiene sentido con Dios en nosotros. La vida tiene sentido y tiene respuesta eterna si estamos en el Señor. Si nos aferramos del Señor. Y es un motivo de gratitud, sentirnos de alguna manera bienaventurados, bienaventurados. Mi hermano, siéntase bienaventurado, porque el Señor está con usted. No sé cuántos son amantes de ver repetidamente algunas películas. A mí me pasa eso, hay una película que siempre que la veo lloro y mi esposa se enoja conmigo porque me dice, ¿para qué la ves? La película del Gladiador, no sé cuántos la vieron, ¿no? Una película maravillosa que justamente leí hace pocos días que van a hacer una nueva versión. Así que voy preparando los pañuelos nuevamente. Pero ¿por qué le digo esto? Porque cuando uno ve una película, varias veces, ¿qué pasa? Ya sabe el final, ¿no? Es decir, uno ve la película y ya sabe el final. Y qué cosa fea, que seguramente alguno lo habrá hecho con ustedes, o quizás lo hizo usted, es ir a ver una película que usted ya vio con alguien que no la vio, y que esa persona le dice, sí, ahora a mitad de la película se muere. No me diga, porque eso es peor todavía, ¿no? Pero ¿por qué le digo esto, mi hermano? Porque estamos viendo una película que ya sabemos el final. Y es lo que hoy estábamos escuchando con la guía del Espíritu de Dios. El Señor ha resucitado. El Señor ha vencido. El Señor es Rey. El Señor es el vencedor. El Señor es lo que necesitamos. Y en el salmo que hoy vamos a meditar en esta mañana, que es un salmo profético, allí el Salmo 2, justamente termina este salmo diciendo, bienaventurados los que en Él confían. Porque Él venció, porque Él vence y vencerá. Y quiero que leamos este pasaje y preguntarnos, ¿qué película estamos mirando? ¿Qué película estás mirando? ¿Estás viendo la película de tu vida? ¿Estás viendo la película de la sociedad? ¿O estás enfocado en mirar la obra que Dios ha preparado de antemano para que disfrutemos de ella? Y quiero que el Señor nos guíe para que podamos reflexionar sobre esta palabra en esta mañana. Dice allí el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro,
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Padre, gracias porque confiamos en ti. Gracias porque tú eres Dios perfecto, un Dios que nos acoge con tu gracia y tu misericordia. Y a pesar de nosotros mismos, tu amor se manifiesta y se entremete en nuestras vidas y hace cosas maravillosas que sin ti no podríamos hacer. Oh Padre, te declaramos como nuestro Rey, como nuestro Señor, como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Señor, gracias por poder darnos este privilegio de confiar en ti. Queremos enfocarnos en ti, Señor. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué película estás mirando? Hay algo que este salmo, que sin entrar en el aspecto tan enfocado en la profecía que hay de aquí acerca del Señor Jesús, ¿no? Porque está hablando del Señor Jesús, está hablando de lo que el Señor es y de lo que va a ser. Pero pensar en esto, ¿no? En este pasaje y en este salmo, en que el plan de Dios indefectiblemente se cumple. El plan de Dios indefectiblemente se da y se concreta. En la vida del mundo, en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad, como lo estamos viendo, es decir, desde Génesis, Dios tiene un plan. Y a pesar de la intervención del maligno, Dios siguió cumpliendo ese plan. Lo que se habla, esa voluntad permisiva de Dios, que a veces cuestionamos, ¿por qué Dios permite ciertas cosas y entra dentro de su voluntad permisiva? Él permite que pasemos por circunstancias difíciles porque aún en esa permisibilidad está el proyecto de Dios trabajándose en nuestras vidas. Por eso yo quiero animarte, mi hermano, en primer lugar, antes que nada, que nada te desanime. Sigue confiando en el Señor, porque aún a pesar de eso turbio, difícil, trastocado en el camino, Dios sigue trabajando su voluntad, haciendo que eso sea para bendición, aunque en el momento no lo entendamos. Y es importante entender esto, porque muchas veces personas fracasan en su relación con Dios porque no pueden pasar este balcón, este paredón, esta muralla. ¿Cómo puede ser que Dios permita esto? Entonces la actitud más natural es tomar otro camino. Y esta realidad que vemos en este salmo que vamos a tratar en media hora, 40 minutos de poder hablar algo, aunque tendríamos que dedicar más tiempo. Fíjense que yo quiero invitarles, pensando en esta apreciación, ilustración de la película, de que enfoquemos 3 cámaras en nuestra mente. En primer lugar, la cámara que enfoca hacia una película de la humanidad, ¿no? Y fíjense lo que dice aquí el Salmo que leíamos, ¿no? ¿Por qué se aglutinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra. Fíjense, la primera mirada, el primer enfoque es hacia una realidad de la humanidad. Y esto es lo que vemos en nuestros días, ¿eh? Ustedes saben que estamos viviendo el tiempo de la posverdad, ¿no? Y estamos recibiendo mucho sobre esto y leyendo mucho, y le animo a que lea mucho de esto, porque la posverdad, en el fondo, es un movimiento de rebelión a Dios.
En el fondo, la posverdad que dice, en resumidas cuentas, cada uno tiene su verdad, y este es un argumento muy utilizado hoy en día y hasta defendido en términos legislativos, que cada uno haga lo que quiera. Esa es la posverdad. Y en el fondo es una filosofía ya vieja. El diablo fomenta la posverdad desde el principio de la creación. Él te dijo eso, pero mira, puedes creer otra cosa, puedes pensar y actuar de otra manera. La posverdad quita del centro a Dios y pone en el centro al mismo ser humano. Y a tal extremo que ha separado tanto y disgregado tanto el ámbito espiritual y social, que aún la posverdad ya no es el ser humano, sino ya que es el individuo. Y entonces aquí podemos cada uno de nosotros creer lo que creamos y cada uno de nosotros vivir como querramos y así vivir. Esta es la propuesta hoy en día. Y fíjense que la posverdad ataca de alguna manera ciertos valores básicos, como ser el tema de la familia, el tema del matrimonio, el tema del orden social. Cada uno hace lo que quiere. Es una vida de rebelión y esto es lo que está diciendo aquí el salmista. ¿Por qué se aglutinan las gentes y piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan contra Dios. Esta es una mirada y un enfoque en términos de lo que es la realidad que estamos viviendo. Fíjense, pensando en esto, en esta verdad, cuánto en nombre de la verdad, cuánto desastre se ha hecho. Fíjense que aún lo vemos en los evangelios, ¿no? La matanza de los niños, cuando alguien se sintió atacado por la llegada de un rey, según le habían dicho, su verdad y su actitud fue, bueno, yo voy a defender mi reinado. Y no tuvo ningún tupé en mandar a matar a los niños. Es decir, el egoísmo hace que nos olvidemos del plan superior que hay para nosotros. Y esto, mis hermanos, trasladándolo a nuestra vida individual, el aglutinarse, dice un escritor, es perder la conciencia y la razón. El aglutinarse es de alguna manera masificarse, perder la conciencia, la capacidad de pensamiento. Y esto es lo que quiere el enemigo en nuestros días. Quiere que veamos esa película. La posverdad hace que nos rebelemos contra Dios. La posverdad hace que confundamos cuál es el verdadero bien. Y mis hermanos, debemos entender también y estar atentos, porque muchas veces mi bien no es el bien superior. Y este es otro tema también de discusión y de análisis en nuestra vida. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por nuestro bien sin mirar el bien superior? ¿Cuántas veces tomamos decisiones personales que afectan a nuestra familia, que afectan a nuestro matrimonio, que afectan aún a la sociedad en donde nos movemos? Las tomamos porque vemos nuestro bien y no vemos el bien superior. Y en el fondo hay un egoísmo que aniquila el sentido de nuestra vida. Y a veces encontramos que en ámbitos cristianos se toman decisiones por el bien, pero no por el bien superior. ¿Por qué se aglutinan las gentes? Necesitamos en este tiempo más que nunca anunciar la verdad de Dios a pesar de las dificultades que puedan surgir. Fíjense que este pasaje nos habla de esta mirada, de esta contemplación, de esta cámara enfocando a la humanidad y como decíamos al principio, Dios está por sobre todas las cosas. Y como decíamos y hablábamos de esa voluntad permisiva, cómo Dios permite ciertas cosas, ciertas situaciones. Aún en eso, el plan de Dios
se va a seguir cumpliendo en nuestras vidas y el proyecto de Dios para la humanidad se va a seguir dando y trabajando. Nuestra tarea como hijos de Dios es seguir anunciando el mensaje de salvación. ¿Se acuerdan allí en el pasaje de Hechos que previo a algo leía también Sebas? Había resucitado el Señor, se había ido y Pedro allí estaba siendo utilizado y los discípulos. Y llega un momento que había tanto alboroto por lo que el Señor estaba haciendo a través de sus vidas que vienen los religiosos del momento y le dicen, espera, ya no anuncies más esto, no nos conviene. Y hasta el texto dice en Hechos, bueno, ni los querían meter presos porque no les convenía. Es decir, uno ve allí otra vez que esta gente estaba buscando un bien que no era el bien superior. Y es interesante lo que dice Pedro, que ustedes recordarán, y habla claramente de que no va a poder callarse y va a anunciar lo que Dios había puesto en su corazón. Es interesante ver a lo largo de la historia cómo mucha gente trató de acallar el cristianismo, pero el plan de Dios siguió adelante. Fíjense aquí, los reyes se levantan en la tierra y quieren ir contra Dios. La historia nos muestra que uno de los grandes perseguidores del cristianismo entre los emperadores fue Diocleciano. Más de una vez yo les he hablado de él. Y él hizo en un escrito, después de haber matado a muchos cristianos de manera muy terrible, dice, por fin he logrado que el cristianismo desaparezca de nuestro imperio y los dioses genuinos de nuestro imperio puedan resurgir. Pobre, se ve que no tuvo tiempo de ver el final de la película. El plan de Dios no se detiene. Y este es el enfoque que a veces mucha gente tiene. Es interesante, mi hermano, en esta mañana que podamos enfocarnos donde Dios está trabajando. Y vuelvo a repetirte, Dios sigue cumpliendo su plan. El enemigo trabaja para destruir la familia, el enemigo trabaja para destruir el matrimonio, el enemigo trabaja para destruir a nuestros niños, como estamos viendo en nuestros días en nuestro país aquí, donde la ministra de Igualdad está diciendo y está luchando para que los niños puedan tener relaciones sexuales con quien quiera. Hace poco entré en uno de los Instagram, en una nota que estaban escribiendo sobre ella y dejé un mensaje para ver si lo podía leer. Seguro que ni lo lee, pero este es el mundo que estamos viviendo, en donde quieren destruir no solamente la vida familiar, sino el futuro de nuestra sociedad. Y así estamos destruyendo y fíjense ustedes, la rebeldía enfocada en la inmoralidad, la rebeldía enfocada en la corrupción, en la falta de ética. Y dice un escritor hablando de este tema, resulta inquietante ver la situación en que se encuentra nuestro mundo. El ambiente político vemos confusión y corrupción. En la esfera espiritual vemos transigencia e indiferencia. La iglesia a veces es como que no está. Y en el ámbito social, un consumismo insaciable que conduce a un endeudamiento creciente, una lucha intensa por sobrevivir y una tendencia a la comodidad. Lo importante, hasta a veces nosotros queremos estar cómodos. La sociedad de la abundancia quiere tener las cosas disfrutando cada vez más de facilidades e invirtiendo el menos esfuerzo. Y si fuera posible, sin ningún esfuerzo. Por eso estamos viviendo una sociedad en donde hay muchos adultescentes. Y son adultos que todavía son adolescentes. Son adultos de 40 años que están jugando a la Wii. Son adultos de 40 años que tienen hijos y que están haciendo streaming con los famosos del momento. Son adultos que están en la iglesia y que todavía no se casan porque no quieren comprometerse.
quiero seguir creciendo y tienen ya 30 años. Son adultos que cuando se enfrentan a las responsabilidades familiares, lo mejor es escaparse, renunciar y enfocarse en una vida placentera personal. Este es el mundo que se nos está proponiendo. Y necesitamos, mis hermanos, como iglesia, denunciar, pero también ayudar a aquellos que todavía no reaccionan. El Señor está trabajando. Pero fíjense, sin quedarnos con esta mirada negativa, pero no es que sea negativa, es realista, esa es la sociedad en que vivimos. Pero vamos a enfocar otra cámara a lo que es enfocarnos en el Señor. Fíjense que volvemos a repetir, Dios se está moviendo para cumplir su propósito. Y si ustedes ven allí el versículo 4, dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará. Y fíjense que esta expresión no es que es una risa de sentido del humor. No es que aún Dios se está mofando de la humanidad o la está mirando como con cierta actitud de caricatura. Pero es una mirada, dice un escritor, como que una hormiga esté amenazando a un león. Como que una hormiga le esté diciendo a un león, mira, te voy a matar de un golpe con mi primera pata. El león, antes de aplastarla, seguramente la mirará en una imagen tipo de caricatura y se reirá, o quizás antes de aplastarla la va a soplar un poco para que gire, ¿no? Yo me hacía esta imagen como un león soplándola a esa hormiga que le va a decir, te voy a matar, te voy a destruir. Y el escritor, uno de los análisis que hacen de este texto dice justamente esto, es como que Dios está mirando como un gran león a la humanidad que es una hormiga y se ríe. Pero dice, gracias a Dios que Dios no la aplasta todavía, su misericordia sigue estando. Pero mi hermano, esta es la película, es un Dios que es poderoso, es un Dios que es victorioso, un Dios que nos mira y aún tiene paciencia. Como dice allí el pasaje, Dios se está moviendo, aún a pesar de la dureza del ser humano, aún a pesar de nuestra tosudez, Dios se está moviendo y en misericordia quiere cumplir su propósito en tu vida, en mi vida y en la vida de la humanidad. Y este efecto es algo que debemos entender en este tiempo. Dice Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Mis hermanos, la realidad no vale la pena que se las recuerde. Los grandes gobernantes de este mundo están anunciando bienestar, satisfacción, y lo único que nos están trayendo es muerte, es dolor, es angustia. Y la palabra del Señor, esta película que vemos de parte del Señor, Él nos está diciendo, yo tengo planes, y a pesar de que el hombre quiera trabarlos, estos planes se van a cumplir y se van a dar para nuestra bendición. En Isaías leemos en el capítulo 46, dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiera realizaré. Amén. Esto no lo dice Isaías, lo dice el Señor. Todo lo que quiera lo realizaré. Y esto involucra todo. Por eso, mi hermano, debemos enfocarnos en el Señor en este tiempo y animarnos y luchar y pelear santamente. Porque lo que el Señor te ha propuesto se va a realizar. Él tiene un propósito eterno. Él tiene un propósito eterno, pero también está pensando en nosotros. En Hebreos, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, en resumidas cuentas, allí él dice, el propósito es que cada uno se salve.
que todos alcancen salvación. Y mi hermano, esto es algo que debemos entender en este tiempo. Buscar las maneras, las estrategias para que todos puedan ver esta película, para que todos quieran acercarse al Señor de esta manera, para que todos entiendan que lo mejor que le puede pasar al ser humano y lo mejor que te puede pasar a ti, mi hermano y mi amigo, es que mires al Señor. No que sepas de Dios, no que aún creas en Dios, sino que le digas, Señor, quiero hacer tu voluntad. Allí está el secreto, allí está el secreto, porque si no, no quiero ser, como dice el refrán, pájaro de mal agüero, pero si no, tu vida va a terminar mal. Si no te acercas al Señor, si no te arrepientes, si te rindes a Dios, si sales de tu posverdad y te pones en la verdad de Dios, así tu vida va a tener sentido. Ahora, si sigues pensando que tú tienes derecho y eres dueño de tu vida para hacer lo que quieres y tomar las decisiones que quieres, en un sentido sí eres dueño, pero las consecuencias van a ser terribles porque estar fuera del Señor es catastrófico. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso te animo a que al pensar en esta expresión, mirar al Señor, enfocarnos en el Señor, ver la película que Dios tiene, entiendas que Dios te está dando la oportunidad de vivir y hacer su voluntad. De decirle, Señor, aún en mi ignorancia y en mi capacidad, aún en lo que no entiendo, aún en lo que me cuesta, quiero que me ayudes a poder cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Dios está llamando a un mundo y a un pueblo para que le invoque. Dios está llamando para que podamos acercarnos a Él. Es interesante ver allí el versículo 5, dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es un versículo duro porque habla de alguna manera de la consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Pero hay un escritor que habla de esto, de que aún en medio de esta lectura se ve la misericordia de Dios porque dice, hablará con ellos. Y yo estoy totalmente convencido, mi hermano, que en nuestro pecado, cuando Dios nos habla, nos está dando la oportunidad de decirle, Señor, perdón. No dice los castigará, los quemará, dice hablará con ellos seriamente. Pero en este hablar con ellos está la oportunidad de recomponer. Por eso, mi hermano y mi amigo, en esta mañana, yo no sé cómo estás viviendo, yo no sé si Dios está enojado contigo o está feliz contigo, pero hoy que puedas decirle, Señor, si hay algo que pueda encender tu ira en mi vida, te pido perdón. Señor, si hay algo que estoy haciendo que puede hacer que te enojes en gran manera, te pido perdón. Ayúdame, Señor. Debemos enfocarnos de esta manera en el Señor. Pero también una tercer cámara que quiero que miremos es también algo hermoso, que es el enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Como les dije al principio, este es un salmo profético que habla de lo que el Señor iba a hacer, de lo que el Señor iba a lograr. Dice allí, pídeme y te daré por herencia a las naciones, los quebrantarás con vara, con vasija. Habla de lo que el Señor. Y dice allí, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Fíjense el versículo 7, por ejemplo. Dice, yo publicaré el decreto, yo Jehová lo he dicho, mi hijo eres tú. Te engendré hoy. Y es interesante pensar en esta expresión, engendré. No está diciendo que el Señor Jesús tuvo un comienzo. No está refiriéndose a un comienzo, a un natalicio, al momento del nacimiento. No. Está refiriéndose a la resurrección. Esta expresión profética
te engendré hoy está hablando de la resurrección del Señor. Y por eso después sigue diciendo, fíjense ustedes, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Está hablando de la resurrección del Señor. Este engendré está hablando de esta nueva instancia que tenemos en la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, el salmista está diciendo, Jesucristo, el Mesías, venció la muerte. Y algo cantábamos hoy sobre eso. Mi hermano, necesitamos más que nunca enfocarnos en la victoria que tenemos en Jesucristo. Ver la película de esta manera. Y sabemos que es una película real. En Apocalipsis se habla de Él y también allí habla de que Él venció. Él tomó los rollos. Él ha vencido. En más de una oportunidad encontramos allí esta visión clara de un Jesucristo resucitado, victorioso, el Cordero que venció. Y esta es la realidad que debemos vivir, pero que también debemos anunciar en un mundo totalmente destruido, en un mundo que está enfocado en otras cosas. Por eso decíamos al principio, bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados los que en Él depositan su confianza. Bienaventurados los que en Él saben que está la respuesta. Y esto es lo que necesitamos anunciar, ver esta película, enfocarnos en esto. A veces el mundo nos lleva a enfocarnos en otras cosas, como decíamos hace unos minutos, pero más que nunca debemos enfocarnos en el Señor. ¿Cuál es tu realidad en este día? ¿Cuál es tu situación? Que puedas enfocarte en el Señor. ¿Estás enfocado en el protagonismo de tu misma persona? Tú eres el protagonista. Hay mucha gente así, ¿no? He hablado con, y seguramente usted, con mucha gente que dice, no, mi Dios soy yo. ¿No? Es decir, yo decido lo que va a ser mi vida. Y bueno, uno con respeto puede tratar de dialogar y decirle, pero a veces muchos viven así, sin decirlo. Mi Dios soy yo. Yo hago lo que quiero, hago lo que siento, hago lo que me hace sentir de alguna manera cómodo y tranquilo. ¿Estás enfocado de esta manera? Quiera Dios que no sea así, pero si es así, yo te animo a que te enfoques en el Señor, a que Él sea el protagonista de tu vida, a que Él sea el eje de tu vida, a que Él sea aquel en el cual estés enfocado, aún en situaciones de dificultad, aún en momentos en que no sabes qué hacer, aún en situaciones que no comprendes, aún en momentos de dolor, aún en momentos de enfermedad, que puedas decir, Señor, yo me quiero enfocar en ti. Yo me quiero enfocar en ti. Fíjense que este salmo empieza de alguna manera, expresando rebelión. Y es verdad, cuando la gente se aglutina es porque hay algún tipo de rebelión, ¿no? ¿Por qué se aglutina la gente? ¿Por qué están ahí? Cuando hay ruido, cuando hay... Esta es la actitud del ser humano. El aglutinarse, el rebelarse. Dios nos está llamando a que vayamos a Él y que nos acerquemos a Él. Como dice un escritor, lo que nos lleva a depender, confiar y servir a Dios. Perseverar en dependencia, sabiendo que Jesús es vencedor, esperando la culminación del tiempo de Dios en mi vida. Y esto no quiere decir esperando la muerte, sino esperando que el proyecto de Dios se vaya realizando en mi vida. Y esto es algo continuo, porque cuando vemos el obrar de Dios en nuestra vida,
Dios nos prepara para mayores cosas. Y cuando llegamos a mayores cosas, Dios nos sigue preparando para mayores cosas. Esta es la actitud activa del creyente. Alguien que ve para más allá siempre. Y yo quiero animarte en esta mañana, mi hermano, a que puedas mirar esta película, que puedas mirar al Señor. Y a pesar de todo lo que hay alrededor, a pesar de todas las dificultades, de toda la lucha, a pesar de todo lo ingrato que a veces es, a pesar de los enojos, que podamos decirle, Señor, yo me enfoco en ti. Y sé que tú vas a terminar esta obra. Sé que tu plan no se traba. Y te aseguro, mi hermano, que el plan de Dios en tu vida, nadie lo puede frenar. Nadie lo puede frenar. Irremediablemente el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y a veces necesitamos pasar por momentos difíciles, a veces somos nosotros mismos los generadores de esos momentos difíciles, pero aún en medio de eso, Dios está dispuesto a bendecir tu vida y hacerlo mejor. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas hablar con el Señor y que puedas meditar y reflexionar y quizás tomar una decisión de decirle, Señor, realmente estoy viendo otra película. Y sé sincero, que le puedas decir, Señor, la verdad que estoy enfocado en mí, o estoy enfocado en mis placeres, o en lo que yo pienso, o estoy enfocado en todo lo que está pasando en el mundo y eso me enoja y me hace hasta aún dudar de tu existencia. Que hoy puedas decirle, Señor, yo creo en ti. Y Señor, quiero enfocar mi vida en ti. Quiero, Señor, sentirme bienaventurado, como dice el Salmo, y confiar en ti. Y si hay algo que no entiendes, que no comprendes, dile, Señor, no entiendo esto. Si hay algo que no puedes, dile, Señor, no tengo fuerzas para esto. Él está dispuesto. Él está dispuesto a bendecir tu vida. Vamos a inclinar nuestras cabezas y orar y presentarnos delante del Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar aquí en tu casa. Y Señor, queremos decir desde nuestro corazón que confiamos en ti. Y Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando corazones en esta mañana. Y si hay personas que les cuesta confiar en ti, si hay personas que aún confían en sus propias posibilidades y fuerzas, que sea a través no de mi palabra, sino de la presencia de tu Espíritu Santo, que esté, Señor, convenciendo de que la vida va a tener sentido si nos enfocamos en ti, si te miramos a ti, si te obedecemos a ti, si te pedimos ayuda a ti, si te decimos que no podemos a ti, si decimos y mostramos nuestra realidad por más miserable que sea y decirte, Señor, ayúdame. Es allí donde tú haces que las cosas cambien. Es así donde dice tu palabra que todo valle se enderezará. Es allí donde la muerte se transforma en vida. Es allí donde la desesperanza se transforma en esperanza y en expectativa a largo plazo. Es allí donde los matrimonios se reconstruyen. Es allí donde las familias se fortalecen. Es allí donde las sociedades tienen sentido. Y Señor, te pedimos también que bendigas tu iglesia y al orar por tu iglesia, oramos por esta y por toda la iglesia. Señor, que no sea indiferente. Señor, que no esté cómoda, sino que salga a anunciar que hay una película que mirar, que es así, tiene sentido y es el propósito y el plan de Dios para la humanidad. Padre, bendice, Señor, la familia que está representada aquí.
Bendice, Señor, a los esposos que están representados aquí. Bendice a los jóvenes, Señor. Bendice a los niños. Y, Señor, nuevamente en base a tu palabra estamos confiados que lo que tú dices lo harás. Y esa es nuestra esperanza. Danos la fortaleza y la seguridad de saber de aquí en adelante que más allá de nuestras limitaciones, tu poder es ilimitado. Tu palabra es sí y amén en nuestras vidas. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una bendecida semana.